más paro, más pobreza y más impuestos. La precariedad laboral es ya la norma, ya que solo 2 de cada 10 contratos son indefinidos y a tiempo completo en España. Y muchos necesitan ya 2 o 3 empleos para poder sobrevivir. Y aún así no llegan ni a fin de mes. ¿Y en Europa? España lidera el desempleo juvenil y el desempleo femenino. El único récord del gobierno de Sánchez. Para rematar, han creado un infierno fiscal con la subida de 97 impuestos en estos 7 años. Las familias son más pobres que nunca y mientras tanto se empeñan en maquillar los datos y afirmar que la realidad es otra. ¿Hasta cuándo? ¿Este es el progreso del que presumen? Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, amigos, tenemos que dar el pésame a esas familias de esos 2 bomberos que han muerto aquí en Alcorcón y también la pronta recuperación del resto de sus compañeros, que descansen en paz, y todo el apoyo de la familia de Distrito TV a sus familiares y toda la consolación posible. Pero saben que además de esa desgraciada noticia tenemos que hablar de muchas cosas y tenemos que hablar del verano. El verano, que está a la vuelta de la esquina, puede ser una fecha clave para determinar por dónde va a ir todo esto. Lo cierto es que la situación que vivimos ahora, Pedro Sánchez puede estar viviendo la peor situación de todo su gobierno, de la anterior legislatura y de esta. ¿Por qué? No tiene presupuestos, sus socios dicen directamente que no van a apoyar el aumento del presupuesto de defensa, no tiene el apoyo tampoco de los partidos de la oposición y además Pedro Sánchez vive un momento pues muy difícil en todos los sentidos. Sigue el chantaje de Puigdemont, sigue utilizando al señor Pumpido para intentar tapar toda su corrupción y sobre todo dar la amnistía a los catalanes, y en definitiva viene también un tsunami judicial que pone a su mujer y a medio gobierno al borde del banquillo. Pero es que el verano es la fecha clave por una sencilla razón, porque las noticias que están saliendo es que Junts en verano darían por amortizado a Pedro Sánchez. Daría carpetazo definitivo a Pedro Sánchez. Y según las informaciones que han salido de la prensa, funcionaría de la siguiente forma. Junts esperaría a que el Congreso aprobara pues que la inmigración fuera competencia de la Generalitat y que las fronteras pasaran a la Generalitat. También Junts esperaría a esa amnistía que va a dar de forma veloz el señor Conde Pumpido, y Junts, pues lógicamente, daría por amortizado todos sus objetivos políticos, porque una vez ya que hubiera amnistía, Puigdemont podría volver a España. Y dirán ustedes, pero bueno, si Puigdemont puede seguir sacándole muchísimas más cosas a Pedro Sánchez. ¡Ojo! Que el apoyo de Junts a Pedro Sánchez le está saliendo muy caro a Puigdemont. Y es que Alianza Catalana acaba de multiplicar por 5 sus apoyos según las últimas encuestas. Y es el partido de Puigdemont el que está perdiendo el apoyo de su electorado. Y en estos instantes ni siquiera la suma de los independentistas les llevaría a una victoria electoral. Por eso, en estos instantes, amigos, Santos Cerdá, perseguido también por la justicia y que en breve puede ser imputado por sus presuntos delitos de corrupción, está detrás de Puigdemont día sí y día también. Le ha prometido que en verano Puigdemont estará en España. Por eso la importancia del verano. El verano puede ser definitivo para todos. Por un lado, puede haber presupuestos, es lo que intenta el gobierno de Sánchez. En verano tendrá que tener ya el gasto militar aprobado Pedro Sánchez, porque en verano habrá una reunión de la OTAN y lo tendrá que dejar matizado. Y en verano, Puigdemont dirá si sigue con Sánchez o no sigue con Sánchez, si ha alcanzado sus objetivos políticos
o no ha alcanzado sus objetivos políticos. Lo cierto es que ya poco más puede sacar Puigdemont a Sánchez después de sacarle una amnistía ilegal, después de sacarle la cesión de las fronteras de la inmigración de forma ilegal, saltándose la Constitución y dejando a Cataluña como un Estado independiente de facto en estos instantes del Estado español. En definitiva, todo está condicionado a ese verano, amigos, que puede ser determinante. Si Puigdemont da carpetazo, se acabó. Pedro Sánchez se acabó, sin presupuestos, con los socios en plena rebelión y con Puigdemont diciéndole que se vaya al guano, Pedro Sánchez no podrá seguir en el gobierno y tendrá que convocar elecciones. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que el Partido Socialista quiere ofrecer a Puigdemont lo que sea. De hecho, Zapatero quiere coger las negociaciones con Puigdemont. No puede soltar al Palomo, no pueden soltar al Palomo. Otegi se reunió con Puigdemont. No sueltes al Palomo. Necesitamos al Palomo que siga en Moncloa para seguir chupando del bote, haciendo y deshaciendo lo que queremos los enemigos de España. Pero también el señor Puigdemont está teniendo un desgaste que, por ejemplo, no tiene Otegi, que sigue creciendo las encuestas. Puigdemont le ha seguido un partido que se llama Alianza Catalana por la derecha y le está robando votos. Le está robando votos a marchas forzadas. De hecho, el núcleo duro de Junts no quiere ya que Puigdemont siga. Le han dicho que abandone a Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Al final está gobernando la Generalitat Catalana que se lo había prometido Sánchez? No. De momento, ¿la amnistía se le ha aplicado a él? Tampoco. Ha conseguido, sí, cosas como el tema de la hacienda catalana. Sí, ha conseguido cosas. Pero no todas las cosas que quería conseguir. Y ojo, que en este momento el desgaste es brutal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué va a pasar este verano? Todo el mundo apunta a que va a ser decisivo. ¿Seguirá o no seguirá Pedro Sánchez? En estos momentos Pedro Sánchez está al límite, al filo. Ningún presidente de gobierno en ninguna democracia del mundo es capaz de aguantar la avalancha de problemas que le vienen, sin presupuestos que no presenta siquiera, incumpliendo la ley. Y tiene trabajando a todos los órganos parasitados por él mismo para intentar controlar la situación. Pero ojo, que todo tiene un límite. Mientras tanto, la situación de los menas pues cada día se complica más. Es cierto que Pedro Sánchez ha hecho un reparto de menas como la da la gana, pero es cierto que ya empiezan a haber voces diciendo que los menas que se comporten de una forma no adecuada habrá que mirar si los tenemos o no los tenemos. O directamente tendríamos que mirar que por qué tenemos que estar criando nosotros los hijos de otros. Y además, amigos, un mena que cuesta 4.500 euros. Un mena. Si la mayoría de las familias españolas con 4 personas, con 2.500 viven, pero un mena, 4.500 euros, pues oiga, metámoslo en un crucero que cuesta 1.000 euros o 1.500 euros al mes y que estén disfrutando en el crucero. Pero ¿cómo es posible que cueste un mena 4.500 euros? Se ha hecho un círculo de negocios sobre la inmigración brutal. La Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que ha dicho su consejero de Presidencia? Le ha dicho a Pedro Sánchez que hay que tomar medidas con los menas que no cumplen las normas y que habría que empezar a pensarles, a sacarles fuera. Escúchenlo. Claro que lo que primero tenemos que garantizar es la especial protección del menor. La prioridad es la protección de todos los menores. Y por eso, ante los casos que se han producido y que se puedan producir de personas que están presentando, de menores que están presentando distintas dificultades de adaptación, que están protagonizando también episodios violentos o delictivos, lógicamente hay que plantear una solución que sea realista, que sea eficaz para estos mismos jóvenes, para estos mismos menores, pero también para el resto de compañeros que están en esos centros de menores, en este caso gestionados por las comunidades.
Esto, amigos, no tiene solución. O sea, lo que no se puede coger y decir, oiga, entren de aquí de forma ilegal. De forma ilegal. Que le vamos a coger, le vamos a dar casa, le vamos a dar alimento, vestido y encima una paguita. Y luego, si se comportan como se comporten, pues lógicamente da lo mismo. Porque como son menores, no se les puede aplicar la ley. ¿Y entonces qué hacen los menas? Pues crear su propia ley. Es increíble, pero cierto. Y lo más cierto es que la mayoría de los menas ni siquiera se hace la prueba del ADN. Porque tienen más años que Matusalén. Y los tienen ahí en centros menores con niños de 12 años, de 13 años, tipos que a lo mejor pueden tener 25 o 30 años. Esto es vergonzoso. Por eso hemos rescatado, amigos, una intervención de una senadora que habla directamente que parece que este Estado está secuestrando institucionalmente a los niños. Porque yo le voy a hacer a todos ustedes, oiga, vamos a ayudar a los niños pobres. Pues cojamos ese MENA, hagamos un centro, lo pagamos los españoles, en Marruecos. En ese centro metemos al niño, le damos educación, etcétera, 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 etcétera. Con sus padres al lado. ¿Por qué no hacemos eso? Y nos cuesta cada MENA 300 euros. Que no tendríamos que hacerlo tampoco. Pero miren qué solución. Y qué respetuosa con los derechos humanos. Le damos educación, le vestimos, le damos de comer y encima le tenemos cerca de los padres. No, oiga, no, los tenemos que tener aquí, a los niños, porque lo dice las normas internacionales que se han firmado, porque lo dice la ONU, y los tenemos que tener ese secuestro institucional. Escuchen este vídeo, amigos, porque es brutal, de una senadora. Veanlo. Bueno, hoy han venido ustedes aquí y la verdad es que han venido a reclamar los derechos de los menores extranjeros no acompañados. Han comentado que se vulneran sus derechos porque se pone en duda su edad, que no pueden vivir en la calle y que se les debe facilitar una vivienda. Han exigido empleos dignos con los que se puedan ganar la vida. Incluso han hablado de que el Gobierno no está ayudando a los jóvenes y han atacado duramente a la Fiscalía. Y nos han instado a buscar soluciones. Bien, la principal solución es no permitir que nadie entre en España dando una patada en la puerta, es decir, de forma ilegal. Esa es la primera premisa. La segunda es que si de verdad son menores de edad, es nuestra obligación devolverlos con sus padres. Si son menores, donde deben estar es allí, con sus familias. Y quedarse con menores como país es un secuestro institucional. Lo tercero es abrir los ojos y señalar el problema. La llegada de menores extranjeros no acompañados no es una oportunidad, como lo venden ustedes, sino un grave problema que impacta en seguridad, en gasto público y en cohesión social. Y le doy los datos. El 75% de los reclusos de los centros de juventud entre 18 y 22 años son inmigrantes. Más del 54% son marroquíes. Podemos ir con los datos de mayores de edad, incluso con las violaciones, y los números se disparan. Hablan de sus derechos como personas, que las tienen, como cualquier ser humano, pero se olvidan de señalar sus deberes, como el de no delinquir, y se olvidan de los derechos de los catalanes, y uno de ellos es la seguridad. Exigen aún más oportunidades y recursos para los extranjeros que acaban de llegar de forma ilegal, recursos que no se ofrecen ni de lejos a los catalanes vulnerables. ¿Saben cuánto paga la Generalidad por cada menor extranjero no acompañado? Este año, este 2025, 4.367 euros al mes solo para manutención. A esto hay que añadir el dinero de bolsillo o paga que otorga el Gobierno de España, los 614,65 euros al mes que reciben hasta cumplir los 23 años. ¿Les dan esto a los menores vulnerables catalanes? Ni de lejos. Pero ni a los menores vulnerables, ni a los ancianos que necesitan una residencia geriátrica, ni a las personas con dependencia que les dan una ayuda de poco más de 700 euros al mes. Exigen que se les facilite una vivienda, porque no pueden estar en la calle. Mire, existen más de 50.000 catalanes en una lista de espera de vivienda social. ¿Les pasamos por encima a todos estos catalanes que están en la lista de espera de vivienda social? ¿Les damos una vivienda a las personas que han entrado en nuestro país de forma ilegal y al catalán que lleva años esperando, que siga esperando, por el hecho de que es catalán?
¿Por eso no tiene ningún derecho? Miren, hay dos cosas que desde Vox vemos muy claras. La primera es que todo el que entre en España debe hacerlo de forma legal, sabiendo los españoles quién entra en nuestro país, empezando por los antecedentes penales, que no lo sabemos. Y segundo, que la hucha pública que suponen las ayudas y los servicios públicos deben estar primero, antes que nadie, los de casa, los españoles, porque son a quien nos debemos. Pues amigos, es blanco y en botella. ¿Qué es esto? Que la Generalitat catalana se está gastando 4.500 euros por cada mena. Y que luego encima le den un sueldecito de 600 euros. Esto no tiene cabeza. Pero los menores españoles no reciben ese dinero. Y es que encima ahora que hay que darles una vivienda. Pero oiga, ¿por qué tengo que yo estar dando la vivienda, trabajando como un loco para pagarle una vivienda que un tipo que viene aquí dando una patada a la puerta, que luego no cumple las normas y encima está dañando a la sociedad? Es que, amigos, lo que estamos creando, lo vuelvo a repetir, es la idiocracia perfecta de Pedro Sánchez. Es la idiocracia creando una situación donde los violentos, donde los que más fuerza tienen, pues tienen todos los derechos y todas las virtudes, mientras que el ciudadano a pie el único derecho que tiene es pagar impuestos. Mientras tanto, tenemos que hablar de lo que está pasando en el Valle de los Caídos, amigos, en la Cruz de los Caídos. Estamos hablando de la gran traición de la Iglesia Católica y del Arzobispo de Madrid. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de rodillas ante Pedro Sánchez para resignificar la Basílica del Valle de los Caídos, de la Cruz de los Caídos? Es increíble, amigos. Luego vendrán a pedir ayuda cuando los persigan, cuando los maten, como pasó en el año 36. Pero si sois unos traidores, si os estoy poniendo de rodillas a los mismos que os quemaban, que os cortaban en dos, que os perseguían como perros. ¿Cómo que hay que resignificar el valle? ¿Cómo que hay que resignificarlo? O sea, ¿va a dejar de ser una basílica? ¿Qué ponemos? La hoz y el martillo, en vez de un símbolo cristiano. Quitamos los símbolos cristianos y metemos los símbolos marxistas. ¿Qué película? Vean ustedes cómo ha sido recibido por una persona que le damos desde aquí la enhorabuena, el Arzobispo de Madrid. Sí. Ese personaje de la línea del Papa Siniestro. Escúchenlo. Eres un traidor. Te has vendido por un plato de lentejas. ¿Por qué te has vendido al gobierno? Sí. Que Dios te lo demande a ti. Que Dios te lo demande. Que Dios te lo demande. Que eres un Judas, traidor. Que te has vendido, colaboracionista. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza, Cobo. No, que a ti te lo demande por traidor. No tienes vergüenza. Te has vendido, Judas. Cobo, te has vendido como Judas por 40 monedas de plata. Y terminarás como Judas en el infierno. Y amigos, hoy es el día de la liberación. Atención, que Donald Trump va a anunciar los aranceles. Luego estaremos con Ivo Petit para darle la última hora de lo que va a pasar con los aranceles. Y atención, que Elon Musk acaba de descubrir que hay 5,5 millones de inmigrantes ilegales con documentos de la Seguridad Social, sin limitaciones, incluso sin la limitación de poder votar. Podríamos estar hablando del mayor pucherazo de la historia del mundo. Bueno, salvo el de Brasil. Lo veremos todo aquí en el Mundo al Rojo, con los mejores. Con nosotros estará el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también tendremos en el programa de hoy a Javier Pérez Roldán, a que se le une Iván Capuzano, Fernando Sancho, Esperanza Aguirre. También tendremos a Sergi Fidalgo, Alvise Pérez y a Ivo Petit para hablarnos de la última hora de los aranceles. Recordarles dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, TDT de Galicia, de Aragón, Murcia, Sevilla, Islas Canarias, Valencia,
También nos puede seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. También nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América, y ya saben que estamos en las cadenas americanas por medio de TVL. Además, en Digi, la plataforma Digi, mientras otras plataformas pues dependen de lo que diga Pedro Sánchez, Digi, amigos, es una plataforma de libertad en la cual pues se puede ver toda la información que uno quiera en libertad, mientras otras lo limitan. ¿Qué decir también de la gente que nos ve en YouTube? Desde aquí un fuerte abrazo a todos ustedes, y ahora más que nunca divulguen en las redes sociales nuestra información muy necesaria para que la verdad y la libertad llegue a cada rincón de España. Darle un fuerte abrazo a Mari Carmen, como siempre. Y amigos, recordar que pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque lo que está haciendo el señor Pumpido es directamente un atentado contra el Poder Judicial, contra la división de poderes. Un tipo que no forma parte del Poder Judicial, ya que es un órgano no de magistrados, sino de profesionales del derecho, que no es un órgano jurisdiccional, está utilizando el Tribunal Constitucional no solo para tapar la corrupción del caso de los ERES, sino para vendernos como bueno esa morcilla que se llama amnistía. Y lo cierto es que los tribunales, ya lo hemos adelantado, la audiencia de Sevilla va seguramente que vaya a lanzar esa acción prejudicial a Europa, donde Pumpido recibirá el primer puñetazo en la cara. Y es que hoy la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha dicho que que la sentencia de los ERE del Constitucional es una sentencia que cumple, o sea, que no la ven mal, pero en ningún momento ha dicho que sea incompatible hacer la acción prejudicial. Y en ningún momento la Fiscalía de Sevilla ha dicho que el gobierno, o sea, que el señor Pumpido sea jerárquicamente superior a la Audiencia Provincial de Sevilla y que pueda prohibir la acción prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Atención, que esto empieza a ser ya una batalla campal. Y se lo hemos dicho, el verano es una fecha clave, pero esta batalla entre Pumpido, la Audiencia Provincial de Sevilla, y Pumpido y el Tribunal Supremo, que va a ser el siguiente que prepare la acción prejudicial contra Europa, puede ser la batalla de todas las batallas. Y es que ya sabemos que el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, ya le ha llamado la atención a Pumpido. Le ha dicho: no eres inviolable y puedes estar cometiendo un delito de prevaricación. Ya le ha marcado las pautas. No eres inviolable. Podemos ir a por ti. Compórtate como te tienes que comportar. No puedes prostituir la Constitución a tu gusto. No puedes mutar la Constitución a tu gusto como tú estás haciendo día sí, día también. Y es que Pumpido ha entrado en una locura, en una carrera de locos, como un pollo sin cabeza, que le puede llevar al banquillo. Ojo, que por primera vez, aunque la Fiscalía está en manos del gobierno, pero el fiscal se ha lavado las manos como Pilatos, ha dicho: yo no veo acción prejudicial, pero no veo tampoco que el tribunal, la Audiencia de Sevilla, no pueda hacer la acción prejudicial. Que yo esté en contra de hacer la acción prejudicial no quiere decir que Pumpido tenga las competencias para impedirlo. Es lo que ha dicho la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, que es un mazazo en los morros de Pumpido, porque estamos hablando de una fiscalía altamente politizada, con un fiscal general del Estado que está imputado, con un fiscal general del Estado que es otro apéndice de Pedro Sánchez, al igual que el señor Pumpido. En definitiva, amigos, se le complica el asalto que pretende dar Pumpido para mantener un día más a Pedro Sánchez en el poder, y se le empieza a ir de las manos.
lo que creía que tenía controlado: el Poder Judicial. Los jueces están en plena rebelión y van a darle el golpe definitivo, no solo a Pumpido, sino a Pedro Sánchez. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues si ya no lo tenía difícil el señor Sánchez, lo estábamos hablando con el tema de presupuestos, con el tema del aumento militar, con el tema Puigdemont, con el tema de la acción prejudicial ante la justicia europea, si ya no lo tenía difícil como tal, ahora viene una noticia que yo creo que ha caído como un jarro de agua fría en Moncloa. Atención, Sánchez asume que Podemos será quien le quite del poder. Atención, la jugada de Iglesias, que ve el momento de lanzar el órdago, sacar a Sánchez y convertirse en esa verdadera oposición de izquierdas. Tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar aquí con vosotros una noche más. Que Pedro Sánchez haya reconocido a sus personas más cercanas que no va a ser ni Puigdemont el que le saque del poder, que la oposición, ni el PP ni Vox, por supuesto, no lo va a sacar, que no van a ser los jueces, que no va a ser Europa, que no va a ser Donald Trump, que va a ser uno de sus socios privilegiados el que le saque del poder. Y eso ya lo reconoce en público. ¿Por qué dice esto Pedro Sánchez? Bueno, en la información de la Razón vienen a decir algo que nosotros lo hemos expresado aquí en diferentes ocasiones, que verdaderamente la jugada de Pablo Iglesias de no querer contar para nada de Sumar, cargarse Sumar, presentarse por su cuenta, es una jugada que puede ir contra las cuerdas a Sánchez, pero sobre todo porque Sánchez piensa que si no suma toda la izquierda que está a su izquierda, teóricamente, aunque a veces es difícil pensar quién está más a la izquierda de Sánchez, ¿verdad? Pero si teóricamente no van juntos, no hay ese acuerdo, pues entonces el problema es que iban a perder las elecciones con seguridad. Y por si acaso la Razón se cura en salud y pone la fecha establecida, que es 2027. Es decir, no es que diga que Podemos se lo va a cargar antes de 2027, sino que la actitud de Pablo Iglesias no va a permitirle tener posibilidad alguna de renovar o de que le salieran los números para poder hacer un Frankenstein 3, ¿no? Ahora, realmente yo creo que los tiros van más por el adelanto, porque, a ver, que alguien me diga, don Jesús Ángel, ¿qué es Iglesias? O sea, todos sabemos que Junts está pendiente de la amnistía, Puigdemont, una vez llega la amnistía, yo creo que ya no tiene ningún vínculo con Sánchez, porque realmente no manda en Cataluña para poder decir esto lo he traído yo, me beneficio tal, o sea, para hacer algo que se va a beneficiar o ella o RC, no creo que tenga nada tal, pero está pendiente de la amnistía todavía. Pero realmente Pablo Iglesias, o sea, todos entendemos lo que pueden tener los separatistas y decir, oye, nunca hemos tenido, pero realmente Pablo Iglesias, ¿qué tiene que ganar estando Sánchez en el poder? Le pregunto, ¿qué tiene que ganar? ¿Me está preguntando a mí? Sí, claro, ¿qué tiene que ganar? Bueno, la verdad que poco tiene que ganar ya. Nada. O sea, Pablo Iglesias es que no tiene nada que ganar. Es que es justo el actor en esta tragicomedia, porque es una tragedia lo que está viviendo España, pero es una comedia porque son personajes que si no fueran con el daño que estuvieran haciendo serían de pura comedia, ¿no? Una cosa patética, de verdad, son auténticos esperpentos. Entonces, realmente Pablo Iglesias es que no tiene nada a ganar. Está con su mujer colocada, es decir, la quitaron, la ha hecho Sánchez y la ha hecho Yolanda Díaz. El odio y las ansias de venganza que tiene Pablo Iglesias se acaban de poner en evidencia sobre el tapete en la respuesta que le ha dado a la plegaria que le hizo Sumar y Yolanda Díaz este pasado fin de semana en el Congreso, ¿no?
o como se llame, o la asamblea, lo que sea eso que hagan ellos, y diciendo que tenían que ir juntos y tendiendo la mano a Podemos, le dijo que no, porque Podemos está subiendo y sabe que dice que Sumar no, que Yolanda está muerta, que Sumar está muerto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un auténtico acto, aparte de que sea así, y que tenga unos intereses, de decir, ahora voy a estar yo por encima de Sumar, hay un evidente afán de venganza. Contra Sánchez también lo hay. Claro, lo que no quiere es quedar como que él hace que vengan las derechas de nuevo, pero es que no tiene nada que ganar y a la mínima oportunidad que tenga, y ahora es una muy buena oportunidad por esa situación en que Sánchez está totalmente solo, abandonado por casi todos, pues realmente en Europa, ya lo hablamos el otro día, le han visto y bueno, solo le queda el garante, ¿no? Y China, solo le queda el garante y China ahora a Sánchez en este momento, ¿no? Hasta von der Leyen está mirando para otro lado. Por tanto, es que ahora es el momento y sobre todo porque ya está poniendo los cimientos de por qué va a abandonar a Sánchez, que es el no a la guerra. Y Sánchez está con la guerra, en definitiva, con lo que ellos entienden con la guerra, que no es otra cosa que el rearme, porque Sánchez lo puede intentar camuflar, pero de lo que se está hablando en Europa es de rearme. Y una de dos, o Sánchez consigue vender en Europa que tiene apoyos para eso, y si no, y si lo va a llevar al Parlamento no va a tener esos apoyos. Por lo tanto, es que lo va a perder. Es que ahí la jugada va a ser por el no a la guerra, y por ahí lo va a tumbar a Sánchez. Ahora, don Jesús Ángel, no sabemos si perdiese esa votación sobre el gasto en defensa, desde luego ya pueden convocar elecciones, pero no sabemos si el Partido Popular lo salvará. Hombre, yo creo que ahora mismo tenemos que apretar todos contra Sánchez. La propuesta que se hizo ayer, que tendría que hacer el Partido Popular, es decir, nosotros vamos a aprobar ese presupuesto de defensa previa convocatoria de elecciones. Y ya está. Eso es lo que tendría que hacer. O sea, usted convoca elecciones y nosotros apoyamos ese presupuesto de defensa. Pero lo que no puede hacerlo es gratuitamente, claro. Bueno, pues ya veremos, don Jesús Ángel. Ya veremos. Pues, señor Sancho, la verdad que se pone esto muy caliente y un solo minuto. ¿Qué va a pasar en verano? En verano es la fecha clave que todo el mundo pone para ver si esto sigue para adelante, este desastre sigue para adelante o directamente el sátrapa se va de la Moncloa. Bueno, hay un tema, es el tema de la amnistía. Ahí en verano hay son unas fechas muy críticas para Sánchez porque es la promesa de Santos Cerdán a ver si tiene que aclarar todo ya. O hay amnistía, en su caso, posiblemente Puigdemont diga, bueno, ya tengo lo que quiero, lo he conseguido por fin, he podido volver a Barcelona, me paseo por las Ramblas desafiante y ya me da igual todo, por lo tanto, Sánchez ya no me interesa. Si no hay amnistía, pues con más razón, Sánchez ya no me interesa. Y todo se va a circunscribir justo para las fechas del verano, del comienzo del verano, que es la que le han dicho, según Sánchez, que en mayo ya tendrá la amnistía. Parece ser que Sánchez sabe la decisión del Constitucional. Esto se lo tendríamos que comunicar al garante, que no sé si lee la prensa o se entera de que Sánchez le ha comunicado a través de sus contactos a Puigdemont que en mayo tendrá la amnistía. O sea, que Sánchez sabe cuál es la decisión del Constitucional. A mí me gustaría saber qué opina el garante al respecto, porque para eso es garante, ¿no? Si el presidente del gobierno sabe lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, aquí se está pisoteando la Constitución. Por cierto, hoy uno de los letrados más prestigiosos del Congreso se ha ido publicando una carta terrible diciendo cómo se están volviendo a pisotear la Constitución. Eso también debería de leerlo el garante. Pues señor Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, un abrazo para todos. Fuerte abrazo. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Vera. Buenas noches, señor Vera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús.
Va perdiendo el Atleti 1-0. Va perdiendo, iba perdiendo 1-0. No sé si usted está siempre al límite, tiene toda a la información noticia, sí. a la noticia. Pues a ver si esperemos que recupere la segunda parte. A ver si da usted una buena noticia esta Seguramente. Vamos a rezar todos juntos para que gane el Barcelona. Señor, para que gane el Atleti al Barcelona, bueno, que no me entiendan mal. Al Barcelona ni agua. Señor Pérez Roldán, ¿no es usted de Barcelona? Muy buenas noches. Yo de fútbol, como no entiendo, yo hace más de 20 años que no he visto ni un solo partido, así que ni de la selección española siquiera, así que no puedo opinar. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con esa noticia. Atención, se alza Burgos. Ortega Lara, Rosa Díez y la sociedad civil exigen la dimisión de Pedro Sánchez. Señor Pérez Roldán, el día 6, manifestación en Burgos contra este gobierno, pidiendo la dimisión. Personas tan importantes como Ortega Lara, Rosa Díez, etcétera. Por fin la sociedad civil empieza de nuevo a lanzar ese mensaje, ¿no?, de decir, hasta aquí hemos llegado. Exacto, y es que aquí eso es lo relevante. Lo relevante es que sea la sociedad quien presione para decir, es que no se puede seguir en esta situación, porque ya no es que uno esté conforme o disconforme con la línea ideológica de Sánchez o con sus acciones de gobierno. No, es que no existe una acción de gobierno directamente, porque no es posible aprobar ninguna ley en las Cortes. Lo poco que se aprueba es después de negociaciones donde hay una cesión en contra del interés general, del bien común, de como lo queramos llamar, para favorecer pues a unas, vamos a decirlo así, oligarquías privilegiadas porque tienen 6 votos, 7 votos, lo que fuera. Entonces, lógicamente, si la sociedad no reacciona, no va a haber posible cambio. Pues vamos a seguir, porque atención que la corrupción sigue, atención, y la situación para el PSOE se pone cada vez más fea. Dice, el caso Koldo se pone más feo para el PSOE. Le di 20.000 euros en sobres en República Dominicana. Atención que un testigo habla de cómo daba el dinero literalmente a los miembros de la trama. Señor Vera, bueno, República Dominicana, lavado de dinero, lavadora de dinero, pero es que ya han salido ya muchas personas hablando de dinero en negro que los dieron a miembros de la trama, como fue la señora Pano, como ha sido este señor, que hablan abiertamente de cómo se pagaban las mordidas. Sí, son muchas declaraciones y muchos testimonios, que lo importante es que lo mantengan y que lo importante, a ser posible, es que de alguna forma lo pudieran probar, ¿no? Porque en este, no sé, puede haber ocasiones en las que a lo mejor tengamos un testigo que asegura que se procedía de una determinada manera, pero no sé si luego no hay manera de probar que eso fue así, porque puede ser al final que sea la palabra de uno contra otro, no sé hasta qué punto pueden ser frustraciones, ¿no? A mí me gustaría que no fuese así, porque cuando el río suena agua lleva, y aquí hay un río que es muy caudaloso, ¿no?, con declaraciones de todo tipo. El tema de Dominicana, pues fíjese usted la cantidad de informaciones que han aparecido de viajes, de idas, de venidas, de cuentas, de los viajes del Falcon, etcétera, etcétera. Lo que hace falta es que al final podamos llegar a testimonios que puedan probarse y que con las suficientes garantías para que no se caigan. Porque sería muy frustrante que una cosa de este tipo, no sé, lo de la señora Carmen Pano, por ejemplo, que lo hizo con mucha contundencia, etcétera, etcétera, pero no sé si no puede demostrar nada al final más que la declaración propia de ella, no sé si eso sería suficientemente probatorio como para que se pudiera imputar a alguien, ¿no? No lo sé. A lo mejor usted, que está metido en la causa. En efecto, se necesita algo más que meros testimonios. Lo que pasa que en estos casos si hay pruebas en el sentido que hay grabaciones de yo me meto el dinero en el bolso, ya veremos dónde quedamos, es decir, algunas pruebas hay. Por eso muchos de los que están viniendo, que están declarando, pues dicen este tipo de cosas porque hay un respaldo. Pero es verdad que en la inmensa mayoría de estos procedimientos, sobre todo al principio, se hacen muchas declaraciones que después, si no se pueden probar, pues es complicado. Ahora bien, ¿cuál va a ser la prueba contundente? Si se obtiene información vía colaboración, vía los agentes de la UCO que están desplazados en República Dominicana, de los bancos de República Dominicana, porque lo que es evidente es que en el delito de blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, el tener una cuenta bancaria abultadísima, hay que explicar el origen y a ver cómo explican el origen. Cuestión
es que, aunque parezca mentira, porque llevamos muchos meses con esto, es que este tipo de investigaciones, que estamos todavía en una fase muy primigenia. Es decir, es que queda muchísimo, porque es que aquí también ahora se ha puesto de moda muchas veces en los juzgados anticipar declaraciones de investigados o de testigos, que habría que esperar a tener todos los informes, porque es que si no el investigado no va a declarar, porque hasta que no sepa de qué le han pillado no va a declarar. Claro, no, y además hay una cosa, que es que nosotros en los medios, por razones obvias, tenemos siempre más prisa, vamos por delante de los tiempos de la justicia, que necesariamente pues son más tranquilos, tienen que ser más contundentes y por tanto tienen que tener la prueba esta, que sea una prueba que efectivamente al final no se tumbe, porque si es una prueba inconsistente que no hay garantías suficientes, pues al final ciertamente conduce a esto, ¿no?, que pasa en ocasiones, que es una situación de cierta frustración. Vamos a continuar, porque atención, la noticia dice: 2 veinteañeros y un muerto. Dice: problemas para localizar a los testaferros de la trama de los hidrocarburos. Pues no sé por qué tienen problemas, si presuntamente tienen uno que es más importante, el señor Corbillo. Claro, bueno, el señor Corbillo por ahora no está investigado, pero en efecto esto que pasa con los testaferros de todas maneras no es nada extraordinario. ¿Por qué? ¿Quién es el que hace todos los méritos para ser testaferro? Pues aquella persona que no tiene bienes, que tiene una vida irregular, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando salta el procedimiento judicial, pues claro, estos testaferros han desaparecido, muchos de ellos, y otros, aunque se les localice, es que no tienen bienes. ¿Por qué? Porque esa es la función del testaferro, el garantizar a quien de verdad tiene el que si hay algún problema vayan a por el muerto de hambre. Entonces, antiguamente, sobre todo más, se utilizaban el testaferro a mendigos, es decir, personas que vivían en la calle, se le daba un dinero, iban a una notaría a firmar lo que fuere. Entonces, todo esto no es raro. Y el otro, el fallecido, bueno, pues además ha fallecido a finales del año pasado. Lo que pasa que sí que es sorprendente lo que se ha tardado en saber que estaba fallecido. Y entonces tenía que haber ido a declarar hoy, no ha podido ir a declarar hoy, pero por causa de fallecimiento. O sea, ya ha muerto 4 meses y se enteran hoy. Claro. También es verdad que esto es muy habitual en los juzgados. Los juzgados acuerdan una serie de pruebas y pocos días antes de que tenga lugar el señalamiento empiezan a investigar. ¿Está bien notificado esto? ¿Ha recibido el testigo o el investigado la notificación para no suspender el acto? Y es cuando hacen esas gestiones para comprobar que vaya a suceder todo bien, que falta una notificación que ha sido imposible porque ha fallecido. Que es bastante habitual, ¿eh? Claro. Que se produce con mucha frecuencia. Eso no debería ser así, pero ocurre. Es más, en la vida ordinaria, y no exagero, un 30% de procedimientos que tengo yo, vamos al juicio y se acaba suspendiendo porque nos ha citado un testigo, un perito. Es muy frecuente. Pues vamos a seguir. Atención, el presidente Trapsa admite que Jessica aparecía en un documento interno como la sobrina del ministro, señor Vera. Sí, bueno, es que al final ellos piensan que al final que igual solo lo saben 2 o 3, pero es imposible que sean 2 o 3. Y siempre hay funcionarios. Y en este caso parece que se refiere a un funcionario, bueno, pues porque al final se termina la idea o la imagen o lo que se ha dicho de que es la sobrina del ministro, que ya sabemos que sobrina no era exactamente, ¿no? O si era una sobrina... Era una sobrina de Soria. Una sobrina muy peculiar. Bueno, pues al final era la manera que tenían de identificarlo, como esto lo del hermanito, ¿no? El hermanito, pues era el hermanito, y en muchos sitios al final tú tienes que identificar a alguien y pones lo más fácil. Pues ya está. En este caso, la sobrina del ministro, que ni estaba, ni se le esperaba, ni iba, y cobraba todos los meses. Pues seguimos, amigos, seguimos. Dice que el correo que apunta a Pardo de Vera, ahí lo tenemos, el correo que apunta a Pardo de Vera por el contrato de Jessica. Ya han llamado a la presidenta de Adif, señor Pérez Roldán. Vamos a ver, en efecto, el correo pues evidencia que tenía conocimiento, pero es que aunque no existiera ese correo, lo que parece evidente, otra cosa es luego judicialmente qué entidad pueda tener aquello, ¿no? Pero lo que es evidente es que si un ministro tiene una amiga a la que enchufa, no se va a enterar la autoridad de esa institución, en este caso Adif. No es extraño, resulta extraño. En segundo lugar, sorprendente también es estos que van tan de rompedores, en fin, de la modernidad,
Bueno, pues adquieren los vicios en España, pues tradicionalmente esto de la sobrina del cura del lugar, en fin, esto era una leyenda, siempre que había una sobrina del cura del lugar era otra cosa. Pues siguen utilizando el mismo lenguaje, las mismas expresiones, los mismos hábitos que ellos tanto han criticado. Entonces, a uno le sorprende que luego dice que son progresistas. Bueno, parece que son regresistas, porque, en fin, volvemos a lo de toda la vida, al amiguismo, a que el servicio público no importa, una señora que se le paga un sueldo para no hacer nada. Pero todavía mucho peor, porque, claro, hay muchos enchufes, dice, se enchufa a una persona para que trabaje. Dice, bueno, a lo mejor se está prevaliendo, le están dando ventajas sobre otras personas que igualmente podían trabajar, pero bueno, ese enchufado trabajaba. Ahora, es que si no trabaja, ya esto es el colmo, ¿no? Es que ahí se juega mucho con el lenguaje. Nosotros siempre entendemos por enchufe que enchufan a alguien para trabajar. Estos enchufaban para cobrar. Sí, entonces, no para trabajar. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo ha dicho ella, que ya no trabajó nunca, en realidad. Ellos son magníficos en la manipulación del lenguaje. Entonces, los enchufes de ahora son enchufes para cobrar, no para trabajar, que es la diferencia, con lo cual la corrupción se ha corrompido aún más. Es un descenso, una pendiente resbaladiza donde vamos y dentro de Como nada... el dinero público no es de nadie, que decía Carmen Calvo en otra época, pues ya está, es de todos nosotros y de los telespectadores que nos están viendo, pero no es de nadie, por tanto, lo pagaban como si fuera de ellos. Vamos a continuar y atención a esta noticia. Dice, Sánchez pactó con Rabat abrir universidades privadas en Marruecos y ahora las veta en España. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias por tenerme ahí en este programa. Un auténtico placer. Doña Esperanza, ¿qué opina ahora de esta campaña de la izquierda y de la ultraizquierda, sobre todo contra las universidades privadas? ¿Esto qué intención tiene? Pues mire, yo acabé mi carrera en la Complutense de Madrid, además con 9 matrículas de honor. Pero estos señores, empezando por el presidente del gobierno, que estuvo en el Centro María Cristina, que es donde iban los alumnos de la Complutense que no alcanzaban la media y obtuvo el grado, bueno, la licenciatura, pero es que luego el máster se lo ha dado la universidad privada Camilo José Cela, pero además parece que se lo escribieron unos funcionarios en el Ministerio de Industria y que él ni siquiera lo leyó. La tesis por la que es doctor no la leyó porque estaban repetidos varios párrafos y ahí siguen, por lo visto, en esa tesis. Bueno, a ver, lo que yo creo es que la haya dicho la señora ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno, la número 2 del Partido Socialista Obrero Español, la número 1 del Partido Socialista Andaluz, ha dicho que el principal peligro que tiene la clase trabajadora no es otro que las universidades privadas, porque se compran el título. Pero bueno, y luego sale otra, la portavoz, y dice, no, en realidad no estamos hablando de universidades privadas versus universidades públicas, sino universidades buenas contra las malas. Bueno, pues la Complutense de Madrid, yo lamento mucho decir, porque es la mía, pero es la que le ha hecho catedrática a la señora de Sánchez, sin que fuera ni siquiera licenciada, es que no tenía ni siquiera un grado, no podría cursar ese máster que teóricamente daba ella no podía ser alumna. Y mire por dónde era la catedrática. Efectivamente. Aparte hemos visto de cómo han iniciado una ofensiva brutal contra las universidades privadas. Hemos visto también, por ejemplo, cómo han iniciado una ofensiva brutal contra la presunción de inocencia. ¿Y qué opina esta campaña burda contra el Estado de Derecho, en definitiva, que está iniciando el Gobierno de España? Es que esto ha sido... El que haya dicho está a gritos, como escribo yo hoy en el Objective, a gritos, a voz en grito, que no es posible que la presunción de inocencia esté por delante de la declaración de una mujer joven. Oiga, ¿y las viejas qué? ¿Qué pasa? Pero bueno, es que esta señora, yo no entiendo cómo puede tener esos 4 cargos, pero si no sabe hacer la O con un canuto, si destrozó la sanidad, es médico por lo visto, y destrozó la sanidad andaluza, y ahora, pues mire usted lo que está diciendo, viene a decir que es que una mujer que declare algo contra un hombre, o sea, yo declaro contra usted que
usted me ha acosado. Bueno, pues nada, le meten a usted en el calabozo. No hay que probar nada, porque la presunción de inocencia no existe, no hay que probar nada. Entonces, no sé, yo no puedo comprender. Y esta dice que ha pedido disculpas, pero tampoco le he visto yo pedir disculpas. Ha dicho, bueno, pues que no se habrá expresado bien, que ella no quería ir contra la presunción de inocencia, pero que realmente que es una vergüenza que no crean a las mujeres o algo así. Le voy a preguntar ya por una última noticia. Perdone, es que se me ha olvidado contestar a lo primero que me ha preguntado, que tiene usted toda la razón. ¿Qué es esto de que ha pactado que vayan universidades privadas a Marruecos y quiera prohibir las universidades privadas, que las hay que están ahora mismo en trámite en toda España, y él las ha prohibido? Es inaudito. A Marruecos sí, eso es como la ministra de Defensa cuando dijo que mandaba inmediatamente al ejército a Marruecos porque era muy importante que llegara el primer día, porque el primer día era cuando había más víctimas. Y va, y a Valencia tarda 4 días en enviar al ejército. ¿Pero qué tienen con Marruecos que no nos merezcamos los españoles? Digo que iba a hacerle una última pregunta, una última noticia que iba a leer. Dice, boom de asesores, Sánchez bate un nuevo récord y los eleva hasta los 924 asesores. ¿Usted cree que es necesario tener tantos asesores para hacerlo tan mal? Pero bueno, mire, es que la Moncloa, en vez de parecerse a Downing Street, que es donde está el primer ministro de nada menos que del Reino Unido de Gran Bretaña, que tiene además muchos más habitantes que nosotros, no, es que nos estamos pareciendo al Kremlin. La Moncloa ya se está montando como, pues como 900 y pico asesores. Pero si con 600 tenía 10 veces más que la Casa Blanca. Y muchísimos más que tiene el primer ministro británico. Esto es una locura y todo pagado por nosotros. Yo no entiendo ¿por qué no podemos hacer nada? Habría que ponerle, no sé, una demanda porque no puede estar gastando muchísimo más dinero. Claro que como ha recaudado, mire, como se han negado a deflactar la inflación en el impuesto de la renta, o sea que la inflación es lo que nos roban en el dinero que dan a la maquinita. Bueno, pues la inflación no la deflactan y entonces resulta que han recaudado, tengo entendido que han recaudado como 300 y pico mil millones de euros más en el 24 que en el 23. Y claro, por eso Sánchez pues tiene dinero para todo menos para que paguemos lo que debemos a la OTAN por defensa. Eso no, dice que no, que primero dijo que sí, que este verano se lo ha creído el de la OTAN y ahora ha dicho la señora ministra esta de defensa que sí, que lo dará el año 29. El año 29 esperemos que no esté él, porque todavía puede ocurrir que siga el señor Sánchez y la señora Montero y la otra señora de defensa. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a darles un mensaje, amigos, un mensaje a todos ustedes. Estamos hablando de qué hacer este fin de semana, el día 5 y el día 6. Pues vamos a ir al pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo para celebrar no solo militaria, compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares, desde medallas, uniformes, libros, prendas de cabeza, calzado militar, armas blancas y municiones inutilizadas, hasta ofertas de vehículos militares, galería de tiro Airsoft con últimas novedades, exposiciones de vehículos militares, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas. Atención, entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, un día cuesta 7 euros, 2 días 10 euros y los niños hasta 12 años van gratis, no se lo pierdan. En la Casa de Campo este fin de semana ya saben lo que hacer con los niños. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque vamos a hablar de la última que ha liado María Jesús Montero. Atención, cómo tapó nada más y nada menos al principal imputado del caso Azcoya. Y hablaremos también, amigos, de la situación de Pumpido, que cada día se le complica por el momento. Todo esto después de publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.